Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Buenas noches. La siguiente historia que estoy por contarles, fue un acontecimiento vivido por mí y mis padres, en una comunidad llamada El Astillero, perteneciente al municipio de Cidlala, Guerrero. En ese entonces, yo era un joven de 12 años y recuerdo muy poco del suceso, pero cada vez que mis padres y yo visitamos la tumba de mi querida abuela, no podemos evitar recordar esa horrible noche, cuando ellos vinieron. A principios del año 2000, mis padres y yo vivíamos con mi abuela, en una casa muy humilde, con paredes de barro, madera, y techo de lámina. No teníamos luz eléctrica, y dormíamos en cuartos pequeños, pero estas circunstancias no eran impedimento para llevar una buena vida familiar, al contrario, mis padres y yo vivíamos muy cómodos y felices con mi abuela. Pero todo cambió cuando en una noche, cuando todos estábamos dormidos, empezamos a escuchar unos quejidos horribles de unos guajolotes, que me hizo despertar a mí y a mis padres. Los quejidos de esos guajolotes eran muy extraños y horribles, que te erizaban la piel y te causaban mucho dolor en los tímpanos. Mi abuela enojada, salió de su habitación diciendo, «Esas malditas brujas, ya están haciendo de las suyas». Mi padre tomó un machete y dijo, «Ahorita vengo, quédense aquí». Mi abuela lo detuvo diciéndole, «No salgas, esas malditas brujas te van a lastimar». Mi padre no era creyente de esas cosas, así que no le hizo caso y salió. Mi padre comenzó a dar machetazos, intentando correr a esos animales, pero los guajolotes solo se reían de él, y de uno por uno lo comenzaron a atacar. Mi padre tiraba machetazos a lo brusco intentando defenderse, pero los guajolotes lo tenían rodeado y lo atacaban de una forma muy agresiva, como queriendo matarlo. Mi madre asustada, sacó un rosario y comenzó a rezar. Yo rápidamente fui a buscar un machete o un palo para ayudar a mi padre, pero al no encontrar nada, tomé una escoba y salí a ayudarlo. Al salir, pude ver mejor a esos horribles guajolotes, eran negros como si la noche los abrazara, tenían un horrible olor a putrefacción, pero lo que más me hizo temblar, fueron sus horribles ojos amarillos con pupilas rojas. Estaba asustado, pero con todo y eso, fui a ayudar a mi padre, y pude quitárselos de encima. Los guajolotes dejaron de atacar, y se nos quedaron viendo fijamente. Esos horribles animales, nos miraban con odio, y se burlaban de nosotros con una fuerte risa que nos provocaba mucho dolor. Mi padre enojado, comenzó a maldecirlos, diciéndoles que nos dejaran en paz y que no volvieran, pero los guajolotes solo nos miraban y se burlaban de nosotros. De repente, los guajolotes dejaron de reírse, y voltearon a ver a una parte oscura del bosque. Mi padre y yo miramos a la misma dirección, y nos quedamos sorprendidos, al ver cómo de entre las sombras, salía un enorme lobo negro, el cual miraba a los guajolotes y les gruñía. El lobo se le fue encima a los guajolotes, y mi padre asustado, me tomó del brazo y entramos a la casa. Me quedé mirando por la ventana, y pude ver cómo el lobo peleaba con los guajolotes y los correteaba hasta perderse en el monte. Mi padre me alejó de la ventana y me dijo, «Ya se fueron, mejor ve con tu madre, e intenta calmarla para que vuelva a dormir». Yo le hice caso y me fui a dormir con mi madre, aunque mi madre estaba muy asustada, y seguía rezando, yo pude calmarla y la convencí de que volviéramos a dormir. A la mañana siguiente, eran las 6 de la mañana y aún no salía el sol. Estaba profundamente dormido, cuando comencé a escuchar fuertes quejidos de gallinas, que me hizo despertar. Al escuchar ese alboroto, me puse alerta, ya que seguía asustado por lo que había pasado anoche, pero al escuchar que eran las gallinas de mi padre, rápidamente me di cuenta que las gallinas se habían escapado del gallinero, así que tomé un machete y salí a regresarlas. Al salir de la casa, comencé a revisar el patio, para ver si no había nadie, y rápidamente fui a revisar a las gallinas. Al llegar con las gallinas, pude ver cómo muchas de ellas se habían salido del gallinero, así que comencé a regresarlas, pero al llegar al gallinero, me llevé una gran sorpresa al ver cómo todas las gallinas estaban muy alteradas y corrían por todas partes, como queriendo escapar de algo. Me asusté mucho al verlas de esa forma, así que solo cerré la cerca del gallinero y regresé a la casa. Caminé rápidamente entre la oscuridad, y al llegar a la entrada, estaba a punto de abrir, cuando de repente, mi cuerpo se quedó quieto al escuchar unos gruñidos detrás de mí. Me quedé aterrado al escuchar esos gruñidos,
ya que sabía a qué animal le pertenecían. Con mucho miedo y con el cuerpo congelado, volteé lentamente, y me quedé pasmado al ver cómo de entre la oscuridad, comenzó a salir ese maldito lobo, tan grande como un caballo. Me quedé totalmente inmóvil, quise gritar para llamar a mis padres, pero mi cuerpo parecía estar congelado y mis labios me temblaban. Así que solo me quedé mirando a ese maldito lobo, pensando en que este sería mi fin, que ese maldito lobo me iba a matar y no podía hacer nada para impedirlo. El lobo me miraba fijamente como analizando mi postura, y poco a poco comenzó a acercarse. Al estar lo suficientemente cerca de mí, el lobo se acercó a mi oído y con una voz gruesa me dijo: «No te haré daño, pero entra a casa y no le digas a nadie que me viste». Al decirme eso, el lobo comenzó a alejarse de mí y salió corriendo hacia el bosque. Yo aún parado sin poder moverme, me quedé mirando a la dirección en donde se había ido el lobo. Me quedé un buen rato ahí, hasta que mi cuerpo se comenzó a calmar y pude recobrar el movimiento. Al recobrar totalmente el movimiento, sin voltear atrás, abrí la puerta y entré a la casa. Al entrar, asustado fui a buscar a mi abuela, para contarle sobre el encuentro que había tenido con ese animal. Ya que mi abuela contaba con mucho conocimiento sobre los nahuales y brujas, pensaba que tal vez ella me podría ayudar dándome alguna protección contra esos seres. Pero al ir con ella, noté que mi abuela no se encontraba en su habitación, así que asustado comencé a buscarla por las pequeñas habitaciones de la casa. Al no encontrar rastro de ella, rápidamente fui a despertar a mis padres, y les dije que no encontraba a mi abuela por ninguna parte de la casa, a lo que mis padres muy tranquilos me dijeron, que no me preocupara, que de seguro mi abuela se había despertado temprano para ir al monte a cortar plátano, o caña de azúcar. Yo bastante preocupado le dije a mis padres, que mejor fuéramos a buscarla, ya que no era seguro que mi abuela saliera sola, después del problema que tuvimos ayer con esas brujas. Mis padres simplemente, me dijeron que me dejara de preocupar, que mi abuela sabía cuidarse sola. Mi padre se levantó y me dijo, que mejor me fuera a preparar, ya que faltaba poco para que saliera el sol, y nos fuéramos al trabajo. Yo le hice caso y me fui a preparar para el trabajo. Mi padre terminó de preparar sus cosas, y nos fuimos a trabajar. Mi padre y yo nos fuimos a la carnicería donde nosotros trabajábamos, y al llegar comenzamos a limpiar y hacer cortes de carne para tener todo listo. Yo seguía preocupado por mi abuela, tenía miedo de que le pasara algo, o de que esas malditas brujas le hicieran algunas de sus maldades, pero mejor decidí dejar de pensar en eso, y concentrarme en el trabajo. Y así lo hice, mi padre y yo nos pasamos toda la mañana y parte de la tarde, haciendo cortes de carne y atendiendo a la gente. Ese día había mucho trabajo, pues ya faltaba poco para la fiesta del pueblo, y la gente aprovechaba para comprar todo tipo de carne y celebrar. Debido a todo el trabajo, nos quedamos hasta muy noche trabajando. Normalmente dejamos de trabajar a las 7 o 8 de la noche, pero esta vez tuvimos que trabajar hasta las 10 de la noche, pues teníamos muchos pedidos que hacer para mañana, y teníamos unos cerdos en el canal, listos para ser cortados y destazados. Empezamos a cortar y a preparar la carne, mi padre y yo estábamos cansados, pero para no aburrirnos, encendimos el radio y empezamos a escuchar música. Ya eran las 11 de la noche, cuando de repente, comenzamos a escuchar a unos burros cerca de nuestro puesto de carne. Se escuchaba como los burros rebuznaban y corrían hacia el local. A mi padre y a mí no se nos hizo raro escuchar a esos animales, pues nuestro puesto de carne estaba cerca de un pequeño establo, así que solo ignoramos a esos animales y seguimos trabajando. Después de un rato, seguimos escuchando los quejidos de esos animales, así que cansados por ese escándalo que hacían, mi padre y yo salimos a ver si el dueño de los burros ya había salido a regresarlos al establo. Pero al salir, vimos que los burros seguían sueltos y nadie salía a reclamarlos, así que molestos, mi padre y yo fuimos al establo a buscar al dueño para que se los llevara. Al estar en el establo, comenzamos a llamar al dueño, pero nadie contestaba, parecía que el establo estaba solo. Así que al no tener respuesta, mi padre me dijo que tomara un palo, y que lo ayudara a regresar a los burros. Comenzamos a arriar a los burros hacia el establo, y al poner a todos dentro de la cerca, mi padre y yo terminamos cansados.
Así que decidimos regresar a la carnicería para terminar el trabajo y irnos a casa. Ya estábamos cerca de la carnicería, cuando de repente, mi padre y yo, nos quedamos petrificados al escuchar una fuerte risa detrás de nosotros. Con mucho miedo, miramos atrás, y nos llevamos una gran sorpresa al ver a un guajolote arriba de un árbol, mirándonos y riéndose de nosotros. Mi padre y yo nos quedamos asustados al ver a ese horrible animal, y al intentar correr, 3 mujeres de edad avanzada aparecieron entre la oscuridad, y nos cerraron el camino. Esas mujeres tenían un horrible aspecto y nos miraban con una mirada llena de odio. Mi padre y yo no teníamos salida, así que mi padre enojado les dijo, ¿qué es lo que quieren, porque nos molestan? El guajolote y las mujeres se comenzaron a reír de nosotros, y una de las viejitas se acercó a nosotros, y nos dijo, ustedes no nos interesan, la que nos interesa es esa maldita traidora. Mi padre confundido les dijo, ¿cuál traidora, de qué están hablando? Esas brujas se rieron más fuerte, y nos dijeron, no se hagan los inocentes, de todas maneras van a morir. Mi padre asustado, comenzó a pedirle a las brujas que no me hicieran daño, que a él se lo llevarán, pero que a mí me dejarán ir. Las brujas se rieron de mi padre, y dijeron, al muchacho no lo vamos a tocar, nuestro líder lo quiere vivo. Yo asustado les dije, ¿quién es su líder y por qué me quiere a mí? Las brujas señalaron a una parte oscura del bosque, y dijeron, él es nuestro líder. Mi padre y yo miramos hacia donde las brujas señalaban, y nos quedamos totalmente paralizados, al ver cómo de entre la oscuridad, comenzó a salir un enorme toro negro con ojos rojos. Al ver a ese enorme toro, no aguanté más y comencé a soltar lágrimas por lo asustado que estaba. Las brujas me señalaron con sus dedos, y dijeron, ahí está el muchacho, ya te lo puedes llevar. El toro comenzó a caminar lentamente hacia mí, mi padre tomó un palo y le dijo, a ver, intenta llevártelo, maldito animal. Las brujas se le fueron encima a mi padre, y lo comenzaron a golpear. Yo me quedé indefenso, viendo cómo ese maldito toro se acercaba más y más hacia mí. De repente, se escuchó un fuerte aullido que hizo que el toro se detuviera. Las brujas dejaron de golpear a mi papá y exclamaron diciendo, ¿es él? ¿Está cerca? Se comenzó a escuchar como algo se acercaba velozmente hacia nosotros. De repente, cerca de mí, comenzó a salir ese enorme lobo negro, el cual se puso enfrente de mí, y con una voz gruesa dijo, su problema es conmigo, a ellos déjenlos en paz. Las brujas fueron con el toro habló, y le contestó diciéndole, tú nos traicionaste, ahora tu nieto va a pagar las consecuencias. Dicho eso, el toro emprendió el ataque, y el lobo velozmente se le fue encima al toro, y entonces ambas bestias comenzaron a pelear. Era asombroso ver esa pelea, pero a la vez era de terror al estar cerca de ellos. De pronto, 2 de las brujas se unieron a la batalla, y el lobo quedó en desventaja. Mi padre y yo no sabíamos qué hacer para ayudar al lobo, pues aún estábamos siendo vigilados por las otras 2 brujas, y no podíamos hacer nada. De repente el lobo logró quitarse a las brujas de encima, y ferozmente se le fue encima al toro, dejándolo gravemente herido. Fue entonces cuando una de las brujas me tomó del cuello, y le dijo al lobo que dejara de pelear, si no iba a acabar conmigo. El lobo tomó del cuello al toro y dijo, ya fue suficiente, su problema es conmigo, a ellos déjenlos ir. La bruja enojada dijo, tú nos traicionaste y tienes que pagar las consecuencias. El lobo soltó al toro, y dijo, yo tomaré el lugar de ellos, llévenme a mí, déjenlos ir a ellos. El toro se puso de pie y golpeó al lobo con sus cuernos. El lobo se puso de pie y dijo, a mí háganme lo que quieran, pero a ellos déjalos ir. Entonces, ese lobo poco a poco comenzó a tomar la forma de una persona, y al ver a ese lobo convertido en persona, me quedé impresionado y sin poder creer lo que veía, pues ese enorme lobo era ella. El toro con voz gruesa, le dijo a las brujas, dejen ir al muchacho y a su padre, con ella ajustaremos cuentas. Las brujas me soltaron, y me tiré al suelo impresionado, pues ese enorme lobo era mi abuela. Las brujas tomaron a mi abuela, y antes de que se la llevaran, mi abuela le dijo a mi padre, Jesús, llévate al niño a la casa y cuida de mi hija. Las brujas y el toro, velozmente se llevaron a mi abuela, y se perdieron en el bosque. Mi padre rápidamente me levantó del suelo y me dijo,
vámonos a casa. Yo triste, le comencé a reclamar diciéndole, ¿por qué se la llevaron? ¿Qué hizo ella para merecerse eso? Mi padre me abrazó y me dijo, tranquilo, vamos a casa y te lo contaré todo. Mi padre me tomó del suelo, y me llevó a casa. Todo el camino, me la pasé llorando por lo asustado que estaba, y más por ver que esas brujas se habían llevado a mi abuela. Y al llegar a casa, entré rápidamente y fui con mi madre, para contarle lo que había sucedido. Al contarle todo lo sucedido a mi madre, me miró con tristeza, y me dijo que me relajara, y que tomara asiento. Pero yo estaba muy asustado y preocupado por mi abuela, y le dije a mis padres que saliéramos a buscarla, ya que era posible de que esas brujas le estuvieran haciendo daño. Pero mis padres se sentaron en la mesa, y me dijeron que me sentara con ellos, ya que me tenían que contar toda la verdad. Yo bastante confundido, me senté con ellos, y mis padres me comenzaron a contar toda la historia. Resulta que mi abuela pertenecía a un linaje de nahuales, que por generaciones eran los protectores del pueblo, y desde generaciones protegían al pueblo de las brujas, y de los demás nahuales que usaban sus poderes para hacer el mal. Pero un día, mi abuela molesta fue a buscar a esas brujas al monte para acabar con ellas. Pero al llegar con ellas, cayó en una trampa, pues resulta que las brujas se habían aliado con un poderoso nahual, que tenía el poder de transformarse en un enorme toro. Mi abuela intentó pelear con ese toro, pero al no tener ventaja, las brujas la sometieron, y le dijeron que solo tenía dos opciones, o unirse a ellas, o morir en manos de ese enorme toro. Y mi abuela, al no tener de otra opción, tuvo que aceptar unirse a esas brujas. Y así fue por mucho tiempo, hasta que un día, esas brujas le pidieron a mi abuela que hiciera algo terrible, a lo que mi abuela no aceptó hacerlo, y terminó traicionándolas. Pues las brujas querían que mi abuela me matara, para que ya no hubiera más descendientes de los antiguos nahuales. Por eso mi abuela se tuvo que negar, y tuvo que sacrificar su vida por mí, ya que si yo moría, ya no habría nahuales que defendieran al pueblo de esas brujas. Bueno amigos, esta ha sido toda la historia, gracias por escucharla, si les gustó denle like y suscríbanse.